Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Noticias 24, son las 7 de la tarde con 2 minutos. Ricardo Martínez presentó su renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército y aseguró que colaborará en la investigación liderada por la ministra en visita, Romy Rutherford, por fraude al interior de la institución. Para profundizar en el tema, nos acompaña a esta hora Tamara Añic, vicepresidenta de Chile Transparente. Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Constanza? Muy buenas tardes. Partamos, Tamara, por la relevancia o la importancia que se le da en términos de la probidad o de no afectar a la institución que hasta ahora, ¿cierto?, lideraba el ahora renunciado comandante en jefe del Ejército, porque la verdad es que es su decisión, no era una obligación, ¿cierto?, frente a el testimonio que tiene que realizar mañana, ¿cierto?, ante la justicia. ¿Por qué es importante que haya renunciado? Bueno, yo creo que las razones las explicó el mismo general Martínez en el comunicado sobre su renuncia, a objeto de no seguir afectando la ya deteriorada imagen y confianza que hoy día los chilenos tenemos en el ejército, porque en el fondo hay que separar la institución de aquellos que pudieran haber cometido algún ilícito dentro de esa institución. Claro, pero al mismo tiempo, en ese mismo discurso donde dice y explica que renuncia para, digamos, para no afectar a la institución que lidera. Para no seguir afectando. A no seguir afectando, exactamente, porque ya está afectada desde ese punto de vista. Sí. Pero también dice y critica a la justicia militar. Dice básicamente que no tiene los mismos derechos que todo el resto de los chilenos y dice, voy a citar, ¿cierto?, su frase: pese a que debiera contar con la presunción de inocencia que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica solo para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia. Él, de alguna manera, dice que lo obligan a renunciar, que el sistema, y critica la justicia. Eso, digamos, ahí hay una crítica que también complica a la institución, ¿o no? A ver, yo creo que es importante ponerse de pronto en los zapatos de quien está en este minuto siendo investigado. Lo que a los chilenos nos debiese dejar tranquilos es que la institución, en este caso, que está investigando, es decir, la justicia misma, está llevando adelante los procesos y procedimientos que corresponde sin presiones. Porque es natural que cualquier persona que está en esa posición de sus argumentos, y es legítimo. Lo importante es que se deje actuar de manera autónoma, objetiva, independiente a cada uno de los actores que deben cumplir algún rol en esta institución. Por un lado tenemos quien investiga, por otro lado tenemos quien debe presentar, o la defensa más bien, quien debe presentar los argumentos. Todavía estamos en un proceso, no hemos llegado al final del camino, todavía no hay una condena, y por lo tanto es importante que cada uno ejerza su rol en el ámbito que le corresponde. ¿Y hubiera sido complicado, o cuán complicado, Tamara, habría sido que, considerando que mañana tiene que declarar, ¿cierto?, y que existe la posibilidad incluso de que quede detenido el excomandante jefe del Ejército, cuán complicado habría sido que hubiera seguido en su cargo por los días que le quedaban ya? Bueno, creo que de las palabras del propio general se desprende por así decirlo, como el amor a la institución del Ejército, que lo han llevado a adelantar este proceso de renuncia. Y yo creo que sí es muy bueno, digamos, para no seguir afectando la reputación o el nivel de aprobación y confianza que tiene la ciudadanía en el Ejército. O sea, por lo menos a mí me parece que es una decisión valorable, pero más valorable me parecería que tanto el Ejército como el resto de las instituciones en Chile
se hagan una revisión y un escaneo bien profundo sobre sus prácticas habituales, que muchas veces por la habitualidad dejan de observarse con esta visión de riesgo que se requiere para poder aplicar los controles necesarios que eviten que se gatillen situaciones de malversación o de corrupción o de cualquier otro tipo de delito. Entonces, más bien el llamado es a, ojalá no hagamos solamente leña del árbol caído y que también revisemos cada uno cómo estamos dentro de nuestras propias casas. De hecho, ahora te quería preguntar, ¿qué es lo que podemos concluir de la probidad de la situación y las prácticas en el caso del ejército? No vayamos a las otras ramas de la Fuerza Armada, pero en el caso del ejército, considerando que los últimos, prácticamente todos los tres últimos, por lo menos, comandantes en jefe están siendo investigados, algunos han sido formalizados, hay algunos que han estado detenidos por este caso y por casos de corrupción, básicamente. ¿Qué dice eso de esta institución, del estado de esta institución? O sea, lo que está diciendo Alguitos es que hay que generar los cambios profundos en la manera como se gestionan los recursos económicos de esta institución. En general, las instituciones públicas están llenas de burocracia y la burocracia es muy buena. Es muy buena, pero cuando hablamos de una burocracia sana y no una burocracia que termina al final entorpeciendo los mecanismos que disponen las distintas instituciones para poder ejercer su labor fiscalizadora. Entonces, cuando muchas veces se dice, no, apliquemos más controles, también la invitación es a revisar aquellos procedimientos o controles que ya están pasados de moda, que ya están añejos. Estamos en una sociedad con tecnología distinta, con exigencias también distintas de parte de la propia ciudadanía. Entonces eso requiere implementar acciones más modernas de gestión de recursos, de transparencia y también de control. Y eso es algo que es necesario, dices tú, Tamara, no solamente en el ejército, sino que, por ejemplo, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y en otras instituciones. En todas las ramas de las Fuerzas Armadas, en toda la administración pública, en todas las empresas del sector privado y también en las organizaciones sin fines de lucro, que muchas veces por ejercer una función más bien como benéfica, nos olvidamos que están expuestos a los mismos riesgos que cualquier otra institucionalidad. Y por eso yo hacía el llamado de atención que ojalá no nos sentemos a mirar o a indicar con el dedo a una sola institución. Aquí lo central es estar ya cuestionándonos dónde podemos tener alguna vulnerabilidad que nos pudieran tener el día de mañana a nosotros sentados en ese banquillo de acusados. Por el momento, a mi juicio, lo relevante es que dejemos que este proceso siga adelante. Es un caso que ya es extremadamente complejo. Llevamos 6 años conociendo distintos antecedentes nuevos que van poniéndole, por decirlo en buen chileno, más pelos a la sopa. Sí, claro. ¿Ah? Entonces, aquí hay roles que cumplir. La ministra tiene una tarea muy relevante, pero también la defensa. Y al final del camino veremos quién tenía la razón. Y tú decías en un principio que tenemos que tener la tranquilidad otra vez, o tal vez la buena noticia de esta investigación tan complicada y que en el fondo es una mala noticia finalmente, los hechos que se investigan. Pero la buena noticia es que nos podemos quedar tranquilos los chilenos, que aquí de alguna manera a todas las personas se le está tratando de igual manera. O sea, no hay, digamos, jineta que valga aquí, porque la ministra, digamos, ha demostrado que no le importa si es el jefe máximo del ejército, si está activo,
y lo llama a declarar igual, incluso le niega a la defensa la solicitud o rechaza, ¿cierto?, la solicitud de posponer este interrogatorio, esta declaración, para después de que deje el mando, cuando solo faltan 6 o 7 días, que habría sido tal vez algo, uno que no entiende de los procesos legales, totalmente comprensible. Exactamente, yo creo que eso es lo que a nosotros nos debe dejar bastante tranquilos, y es natural que el general Martínez de alguna manera reclame ciertas situaciones, porque poniéndose en sus zapatos está en este minuto inculpado. No está condenado, claro. Está esto en proceso. Ahora, sus garantías, él las tiene ahí tal cual, tiene una defensa, tiene abogados, tiene la posibilidad de presentar las pruebas que lleven a la ministra o al juez que finalmente va a tener que tomar la decisión qué tan culpable es, si es que se cometieron o no se cometieron ilícitos. Para nosotros que estamos fuera del aparato investigativo, evidentemente que es como casi natural querer condenar por lo que conocemos por la prensa. ¿Ah? Pero ahí tenemos que ser súper cautos y cautelosos y dejar y finalmente respetar el principio de inocencia, que me parece que es un derecho fundamental de todo ser humano, sea el general o sea un ciudadano común y corriente. El general Martínez, en su declaración, ¿cierto?, donde de alguna manera sorprendió, porque era un discurso que tenía que entregar en su cuenta anual y termina renunciando, y realiza una crítica, yo te lo decía al comienzo de la entrevista, una crítica al sistema de justicia. Esto es justicia militar y es justicia, por lo tanto, justicia antigua, donde, por ejemplo, la ministra Romy Rudeford tiene 2 papeles, ¿cierto? Investiga y juzga, a diferencia de lo que hoy sucede, ¿cierto?, en nuestro sistema actual, donde tenemos al Ministerio Público que investiga y al juez, que es el que juzga. Ese sistema, más allá de las críticas del general, pero ese sistema, ¿tiene garantías de transparencia el sistema antiguo, mirándolo desde la óptica de hoy? Sí, tiene menos garantías que el sistema que rige hoy día para la mayoría de los casos. ¿Ah? Y por algo se cambió ese sistema en que como ese doble papel o ese doble rol quedaba en un solo sombrero, ¿no? O sea, en una sola persona, con distintos sombreros, quiero decir. Claro. ¿Ah? Pero entonces eso obliga también a la propia ministra Rutherford a ser súper transparente, lo más que se pueda, dentro de las reglas que le da el sistema, de ojalá ser lo más transparente posible para que no quede ninguna duda que el fallo final va a ser con objetividad, que se van a ver ponderados todos los antecedentes que aquí todos los inculpados han podido poner sobre la mesa, para que sean sopesados en consecuencia, digamos. Cuando uno mira y analiza, ¿cierto?, qué ha sido de los comandantes en jefe del ejército de los últimos, 30 años, desde Pinochet en adelante, con la excepción de Izurieta Cafarena, que no es, digamos, que no es Óscar Izurieta, que sí está siendo formalizado, ¿cierto?, investigado. Todos los comandantes en jefe del ejército de los últimos años han sido investigados y algunos procesados por casos, o formalizados en realidad, por casos o de derechos humanos algunos o de corrupción otros. Pensando en el tema de la corrupción, uno tendíamos a pensar que nuestro país tenía índices de corrupción, siempre decíamos, bastante más bajos que los del resto de América Latina. Eso dejó de ser verdad, nunca fue verdad, porque claro, cuando miramos lo que yo te digo, que ha sido de todos estos comandantes y jefes, uno dice, la verdad es que parece ser una institución donde la corrupción está metida adentro. ¿O no podemos concluir eso? A ver, una de las desventajas que tenemos cuando queremos analizar la corrupción es que tenemos que basarnos en percepciones, porque no se conocen nunca todos los casos y por lo tanto como indicador es mucho, la habitualidad es hablar de
percepción. Chile tradicionalmente ha estado como en los primeros lugares de ser un país considerado con menos percepción de la corrupción. En el pasado éramos los primeros de la región, hoy día ya dejamos de serlo, hace ya varios años que Chile pasó a segundo lugar y que nos superó ya Uruguay en esta percepción. Eso ya era una señal preocupante. Si seguimos mirando los números así en grueso, alguien podría decir, tampoco es un número que pudiera ser indicativo de que Chile es considerado un país corrupto, porque seguimos de todas maneras bien posicionados. Pero eso no nos puede dejar tranquilos. Yo creo que es muy desalentador que Chile no haya podido retomar ese sitial que tenía hasta hace 6 años, 7 años, de ser el país con menos percepción de corrupción en la región. Y en esto hay que seguir avanzando en la implementación no solamente de legislaciones, porque leyes sí se han emitido. Tenemos que avanzar en los cambios culturales que logren instalar de verdad una manera de hacer las cosas diferente. ¿Ah? O sea, la justicia bien ha avanzado, las leyes bien han avanzado, pero aquí tenemos que preguntar qué tanto han avanzado otros actores que también podrían estar formando parte de esta problemática de percepción de la corrupción, como es la propia sociedad civil, como es el sector privado, como podrían ser, no sé, las organizaciones sin fines de lucro, las pequeñas empresas. Todos tenemos algún rol que, bueno, los reguladores, ¿para qué decir? Claro. Es decir, una vez las bajadas de las distintas legislaciones, también es fundamental que se plasmen en cambios culturales que nos lleven a hacer las cosas de una manera distinta. Yo creo que esa es la única manera en que vamos a poder ojalá retomar e incluso superar los rankings en los que estábamos posicionados hace algunos años. Tamara, tú decías que en cuanto a leyes hemos hecho lo que había que hacer. ¿Falta algo en términos legales? ¿Qué modificaciones, qué reformas podríamos... ¿En qué podríamos avanzar, digamos, para que podamos tener un Chile y un Chile cuyas instituciones sean más transparentes y que si hay problemas de probidad se puedan enfrentar? Porque probablemente pensar que no van a haber problemas de corrupción, que no va... es como ser demasiado ingenuo, ¿no? Es como esa gente que cree que se puede eliminar la delincuencia. Pero lo importante es tener buenos mecanismos que sean eficientes en enfrentarla y en controlarla, fiscalizarla y evitar que se expanda. Exactamente, es decir, necesitamos ir modificando permanentemente no solamente la legislación, sino que también las prácticas diarias, las prácticas reglamentarias, la manera en cómo nos desenvolvemos, en fin. Y aquí no hay recetas que sean como de la NASA, si tú quieres, ¿eh? Sino que son recetas bien tradicionales. ¿Eh? ¿Cómo qué, por ejemplo? Pongamos un ejemplo. Bueno, yo represento a Chile Transparente y el nombre lo dice, es decir, tender hacia cuotas de mayor transparencia para que sea la propia ciudadanía la que pueda estar evaluando y monitoreando que las cosas no se salgan de su lugar. La simple existencia de leyes, lo que te decía hace un momento, no garantiza la no comisión de hechos de corrupción, porque junto a esa ley se requiere alguien que fiscalice, alguien que la aplique, alguien que incluso la entienda. Y eso hace que al final sea toda la sociedad la que se tenga que movilizar en esta tarea de querer frenar la corrupción. Si dejamos solamente la tarea encomendada al poder legislativo con la emisión de nuevas y más leyes, a lo mejor nos vamos a llenar de una maraña increíble que después no vamos ni siquiera a entender y vamos a terminar peor que antes. Leyes sí, pero las justas, no un exceso.
Claro. Controles, sí, pero no un exceso, los justos. ¿Ah? No se trata de poner más, se trata de poner mejores. Y hacer un chequeo también, una revisión de cuáles son aquellos controles que ya no sirven. Pero cuando nos llenamos de burocracia, mira, hay una disciplina que en este último tiempo está muy sobre la palestra, que es el famoso compliance, cumplimiento. Sí. ¿Ah? Y uno ha podido escuchar en algunos círculos de alta gestión, directorios de empresas, cuando te dicen que el compliance es un dolor de cabeza, que es una burocracia que impide hacer negocio. Yo cuando escucho esas quejas, inmediatamente lo que respondo es, si es que esa es la sensación dentro de la organización, es que tienen un mal sistema de compliance. Lo han implementado sin una relación directa con la estrategia de la organización, porque todas estas mecánicas tienen que ver con facilitar los objetivos que cada organización quiere cumplir. ¿Ah? El ejército tiene el objetivo, bueno, uno de los tantos, de defender la frontera. Bueno, pero para llevar adelante ese objetivo se necesita no impedir con burocracia absurda que el ejército pueda cumplir ese objetivo. Te estoy dando un ejemplo súper burdo, muy absurdo si tú quieres, pero que creo que sirve para ejemplificar dónde puede posicionarse cada organización, cada empresa, cada ministerio, cada municipalidad, cada ONG. Aquí no hay sector que esté libre de estar sujeto a actos de corrupción. No hay. Esa es una pésima noticia, porque no hay nadie, así como ningún sector económico, ningún país, decir, no, vamos a librarnos para siempre, eso es irreal. Solo para terminar, Tamara, en función de este caso, del caso Pasaje, pero que es un caso más grande, gastos reservados, todo lo que está investigando la ministra Rutherford en el Ejército, ¿podemos decir, podríamos decir que el Ejército es una institución corrupta o solamente se trata de casos puntuales? Yo creo que siempre es difícil decir que hablamos de una institución corrupta o de un sector de la sociedad corrupto, cuando uno también suele escuchar de manera bastante peyorativa que los políticos son corruptos. Sí. La verdad es que no es un sector, son las sociedades las que permiten que se gatillen estos esquemas. Por lo tanto, la preocupación debe ser de todos. Yo quiero creer que estos son actos de corrupción acotados que se resuelven tomando las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir. Yo creo que eso es tan relevante como llegar a fondo en la investigación, porque no sacamos nada con llegar a fondo en la investigación si es que no se provocan los cambios suficientes como para que hechos como estos no se vuelvan a repetir o no se vuelva a sospechar siquiera que pudieran estarse materializando. Yo creo que ese es el llamado que uno en general tiene que hacer a todos los sectores de la sociedad, que este caso que nos ha conmocionado y que nos sigue conmocionando a toda la sociedad, no nos deje paralizados, sino que más bien nos invite a la movilización activa de establecer los sistemas de protección para no caer en estos hechos de corrupción. Tamara Añik, vicepresidenta de Chile Transparente, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.